capítulo 6, versículo 5. Jesús y la oración. Dice la escritura así, hermano. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en la sinagoga y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Número uno, hermano, cuando ores, el Señor está diciendo que no seamos como los hipócritas. Ahora, hermano, ¿qué hace un hipócrita? Vamos, yo quiero que usted me ayude a predicar, comparta conmigo. No me deje solo aquí, hermano. ¿Qué hacen los hipócritas? ¿Qué hacen? Argeni, bendición. Saludos para todos y bienvenidos todos los que están entrando. Amén. Dios tiene una palabra para ti, hermano. Amén. Espero que hoy salgas edificado de la transmisión. Dígame, ¿qué hace un hipócrita? Jenny, Dios te bendiga. Mentir, dice Eduardo. Amén, mentir. Orangel, Dios te bendiga. Mienten, dice Memo. Ese es el capítulo 6 de Mateo, 6:5. Mienten. Los hipócritas dicen que publicar. Juanita, Dios te bendiga, Juanita. ¿Cuáles son las características de un hipócrita, hermano? Critican, dice por acá, amén. Critican, mienten, ¿qué más? Señalan. Las características de un hipócrita, hermana Milady. Dicen las cosas con doble sentido. Bendiciones, hermanos Leida. Son falsos. Ajá. Fingen, hermano. Hablan mal a tus espaldas. Hablan a tus espaldas, dice mi hermana Brisa. Bueno, número uno, el Señor está diciendo que cuando tú ores no seas como los hipócritas. O sea, no estés fingiendo. Alexander, Dios te bendiga. No reconocen sus errores. No estés fingiendo en la oración. Porque el Señor quiere que cuando usted y yo vayamos a la oración, primeramente seamos sinceros, hermano. Gracias, hermana Brisa, por ese corazón. Dios te bendiga. Hermano, número uno, el Señor quiere que cuando usted y yo vayamos a la oración, hermana Milady, seamos sinceros con Él. No ser hipócritas, hermano, no está aparentando algo que no somos. Bendito Dios, gracias mi hermana por iluminar la galería. Dios te bendiga, siervo. Seamos sinceros, hermano, al Señor le desagrada la hipocresía, hermano, en la oración. ¿Y cómo es cuando somos hipócritas en la oración? Cuando usted va, hermano, a la oración, aleluya, y a veces ni tan siquiera, hermano, pedimos perdón a Dios. Ni tan siquiera nos humillamos y reconocemos que le fallamos al Señor, sino que llegamos como muy santos. Llegamos como que si fuéramos ángeles, hermanos, y querubines a orar. Señor, aquí estoy. Aquí estoy. Y nos comportamos como se comportó aquel hombre. Nos comportamos como se comportó aquel hombre, hermano. ¿Sabe quién? Aquel hombre que fue a la oración. Aquel hombre aquel fariseo, sí, nos comportamos como unos fariseos, que llegó a la oración y le dijo, Padre, aquí estoy, Dios mío, aquí estoy, Señor, te doy gracias porque yo diezmo, te doy gracias porque yo ofrendo, Señor, gracias porque yo no soy un pecador como este que está aquí al lado mío, este publicano pecador. Yo ayuno 3 veces a la semana, yo doy ofrenda, aleluya, yo oro, yo busco a Dios, hago vigilia, hago clamor, hermano. Así oró aquel fariseo.
hipócrita, hermano. A veces, ay Dios mío, a veces así nos comportamos nosotros. A veces así nos comportamos nosotros hipócritamente, hermano. Pero dice que el publicano se daba golpes de pecho y le decía: Padre, perdóname. No soy digno ni de levantar mi mirada al cielo, ni levantaba la mirada. Padre, perdóname. Sé propicio a mi pecado, Señor. Aleluya. Yo sé que yo no ofrendo, no diezmo, me porto mal, pero aquí estoy, Señor. Perdóname y límpiame. ¿Qué dice la Biblia, hermano? Dice la Biblia que ese hombre salió más justificado que el otro, porque el que se humilla será enaltecido y el que se enaltece será humillado. Entonces el Señor está diciendo acá: cuando ores, no seas como los hipócritas, no seas un fariseo. Se está poniendo dura la palabra, ¿verdad? Gloria al Señor. No seas hipócrita, sé sincero, hermano. Ve a la oración con sinceridad. ¿Y qué hacían los hipócritas? Porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tiene su recompensa, amado hermano, para ser visto por los hombres. Por eso es que los fariseos oraban en las esquinas de las calles y en las sinagogas, y oraban de pie y gritaban duro para que la gente lo viera y que la gente dijera: oye, este hombre sí es espiritual. Esta mujer sí es espiritual. Esta es una mujer de Dios, porque mira cómo ora, mira cómo clama. Pura hipocresía, amado hermano. Hipocresía. Y por eso es que el Señor dice acá en el versículo 6: mas tú cuando ores, mas tú cuando vayas a hablar con Dios, entra en tu aposento y cierra la puerta. Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Mas tú cuando ores, no ores, aleluya, para que la gente te escuche, para que la gente te vea, no. Mas tú cuando clames al Señor, cuando vayas a hablar con Dios, cuando vayas a tener una conversación con tu Padre, entra en tu aposento, Leida, y cierra la puerta, mano. Intimidad en el secreto. La oración, aleluya, tiene que ser en el secreto. La oración tiene que ser, aleluya, en el secreto, cerrada la puerta, que nadie, hermano, sepa que tú estás orando, que tú estás buscando a Dios. ¿Para qué pasa esto, hermana Brisa? Hermano, usted no le tiene que demostrar a nadie que usted es una mujer de oración. Usted no tiene que estar publicando si ora 3 veces al día. Usted no tiene que estar publicando por el WhatsApp si se levanta a las 3 de la mañana. Eso es hipocresía. Usted no tiene que estar publicando por TikTok ni por el Facebook que usted, aleluya, se para todos los días a las 3 de la mañana. No, eso es hipocresía, hermano. Si usted de verdad lo está haciendo y lo está publicando, está perdiendo el tiempo. Si usted de verdad lo está haciendo y lo está publicando, está perdiendo el tiempo, hermano. Porque a Dios le desagrada eso, la hipocresía. Hermano, la gente no te tiene que ver de rodillas. La gente no te tiene que ver de rodillas en el piso, clamando, gritando, para que la gente diga: oye, la mujer ora, el hombre ora. No. Tú le tienes que demostrar es a quién, a tu Padre, en el secreto. La gente se dará de cuenta. Hermano, ¿cómo se da de cuenta la gente que tú eres una mujer de oración? Vamos a ver. Bendiciones a todos los que están conectados. Bienvenidos todos, hermano. ¿Cómo la gente se va a dar de cuenta que tú de verdad eres un hombre y una mujer de oración, que estás orando? ¿Por qué? ¿Cuál es la señal, hermana Milady? ¿Cuál es la señal de que la gente dice: oye, ¿verdad mi hermana es una mujer de oración? ¿Por los frutos? No, pero aquí este versículo dice algo. Este versículo dice algo poderoso. Dice que habrá recompensa en público, hermano. Habrá recompensa en público.
Cuando Dios te comienza a bendecir en público, cuando Dios te comienza, aleluya, a dar tu recompensa en público, la gente va a entender que tú eres una mujer de oración. La gente va a entender, aleluya, que tú eres una mujer, un hombre que está buscando y que estás clamando a Dios, porque Dios te está bendiciendo, te está prosperando en público, amado hermano. Porque Dios te va a respaldar en todo lo que tú hagas, amado hermano. ¿Pero por qué? Porque estamos buscando a Dios en el secreto. No estamos publicando, no estamos diciendo, no estamos anunciando. Lamentablemente, amado hermano, aleluya, ahorita se hace lo contrario a lo que está escrito en la palabra. Ahorita se publica, ahorita se habla, hermana Brisa, para yo ganar seguidores, para yo ganar fama, para yo decir aleluya, para que la gente diga que Daniel busca a Dios, que Daniel ayuna, que Daniel ora. Hermano, porque lo estoy haciendo en público, pero el Señor dice que es al contrario, en el secreto, y tu recompensa vendrá en el público. Por eso es que hoy en día no vemos recompensa. ¿Por qué? Porque lo hacemos en público y el Señor dice, de cierto que ellos ya tienen su recompensa. Aleluya, gloria al Señor, hermano. Entonces, número 1, hermana Milady, oración sin hipocresía. Número 2, oración en el secreto. Porque cuando tú lo haces en el secreto, eso quiere decir que tú estás haciéndolo para Dios y no para el hombre. Eso quiere decir que tú y yo queremos agradar a Dios y no a los hombres. Porque cómo nos encanta a nosotros los halagos, hermano. Cómo nos gusta a nosotros los evangélicos los halagos. Que la gente nos diga, oye Daniel, tú eres un hombre que ora. Daniel es un hombre de oración, vamos a darle un aplauso. Oye, Milady es una mujer que, oye, de ayuno, vamos a darle un aplauso. Es una mujer que, mire, se la pasa en vigilia, clamando, aplauda. ¿Cómo nos gusta a nosotros eso, hermano? Pero es a nosotros porque a Dios no le gusta. Vamos, hermano, sonría, no vaya a perder el gozo. No pierda el gozo en esta mañana. Estamos en el devocional de la oración. Mire lo que dice el Señor. Versículo 7. Aquí el Señor dice que cómo empieza todo, ¿verdad? Ahora el Señor dice, cuando oren. Mire, cuando usted cierre la puerta en el secreto, continúa. Cuando estén en el secreto orando, hermana Marieli, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Hermano Vicente, Dios me le bendiga. Hermano, cuando oremos, no usemos vanas repeticiones como los gentiles, como los mundanos, como el que no tiene a Cristo, como el que no tiene a Dios. Hermano Cris, bendiciones. Que piensan que por su palabrería serán oídos, hermano. A veces nosotros echamos hasta grito para ver si Dios nos escucha un poquito más. Eduarlis. Y a veces nos comportamos hipócritas, pero a veces también nos comportamos como los mundanos, hermano. Ay Dios, como los gentiles, hermano. Y comenzamos a orar con vanas repeticiones, como que si a Dios se le olvidó, como que si Dios no se acuerda, como que si Dios no escucha. Hermano, la Biblia dice que antes que usted vaya a clamar, ya Dios ha oído tu oración. Ya Dios sabe lo que va a salir por tu boca. Pero nosotros, bueno, Señor, por si acaso, por si se te olvidó, recuerda, Señor, que necesito el carro. Y a mitad de oración, Señor, acuérdate del carro que lo necesito. Y cuando termino la oración, Señor, gracias, pero acuérdate del carro, Dios mío. Necesito que me deje ese carro. Y paso todo el día pidiendo el carro. Cuando ores, aquí el Señor nos está dando un diseño, hermana Dalia, el diseño. Cuando ores, no uses vanas repeticiones, hermano, son vanas. Las repeticiones son vanas, aleluya, no sirven para nada. ¿Por qué? Porque el Señor ya sabe, hermano, tu necesidad. El Señor ya sabe lo que tú necesitas. El Señor sabe que tú necesitas esa casa, esa moto, ese carro, ese empleo, el Señor lo sabe.
Preséntaselo al Señor y confía en Él y Él hará. A veces pensamos que por nuestra vana palabrería, hermano, seremos oídos. Y mientras más gritemos, la oración es más poderosa. A veces creemos que mientras más grito, la oración es más poderosa, hermano. A veces casi nos reventamos hasta la garganta para orar, porque creemos que por esa vana palabrería y esos gritos, esos escándalos, la oración es poderosa y va con fuego, con unción. No tiene nada que ver eso, hermano. Gracias, Olga. Dios le bendiga a todo, hermano. Gracias. Hermano, ¿ustedes se recuerdan una mujer? ¿Se recuerdan de una mujer que oró no se escuchaba su voz? Solamente movía sus labios. Vamos a ver si usted sabe de quién le estoy hablando. ¿Se recuerdan de una mujer que oró, pero no se escuchaba la voz, solamente movía sus labios? Estaba orando desde su alma, hermano, y derramando lágrimas en la presencia del Señor. Amén. Estas mujeres saben. Dios las bendiga. Estos hombres de Dios conocen de la palabra del Señor. Amén. Esa mujer llamada Ana. Hermano, Ana, aleluya. Ahora pregunto, ¿será que Ana estaba gritando? Dice la escritura que Ana estaba llorando, hermano, y clamó desde su alma. Allí solamente movía sus labios. Amén, Juanita, Ana, la madre de Samuel. Solamente movía sus labios, que aún el sacerdote pensó que ella estaba borracha, estaba ebria. Porque como no se escuchaba la voz, no, hermano, es que esa mujer estaba orando desde su alma, gloria al Señor. No estaba usando vanas palabrerías. Y ahora pregunto, ¿qué hizo Dios, hermano? Dios escuchó la oración de Ana y la bendijo con un hijo. La bendijo. Entonces, hermano, cuando oremos, no usemos vanas repeticiones, aleluya, que pensamos que a veces por las vanas repeticiones Dios nos va a escuchar. No, ¿sabe quién hace eso? Eso lo hacen los mundanos. Los mundanos son los que oran hacia Dios. Señor, dame la casa, dame el carro y todo. Y siempre pidiendo lo mismo, siempre, siempre, siempre. Eso lo hacen ellos, pero tú no. Tú vas a conversar con Dios. Tú vas a tener una conversación con tu Padre. Aleluya. Dile a tu Padre cómo te sientes, hermano. A veces solamente vamos a la oración a puro pedir. Pide, que pide, que pide. El Señor quiere que tú y yo vayamos a hablar con Él. Que vayamos, hermano, a hablar con Él. Pero no sé qué pasó aquí, se apagó la música. Pero cuando oremos no usemos vanas repeticiones. Mire cómo dice el versículo 8, amado hermano, gloria al Señor. Dice, no os hagáis pues semejantes a ellos, hermano, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros la pidáis, hermano. El Señor conoce tu necesidad. El Señor conoce mi necesidad. Antes que tú vayas a clamar, ya el Señor sabe lo que tú necesitas. Por eso es que el Señor quiere que tú vayas a tener una conversación con Él, hermano, a compartir con Dios hablando, no solamente a pedir, porque el Señor sabe que tú tienes necesidad de muchas cosas. Aleluya. No nos hagamos semejante al que no tiene a Cristo, al mundano, hermano, no. Porque tu Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros la pidáis. Aleluya. Antes que tú y yo la pidamos, Angélica, ya el Señor conoce tu necesidad. El Señor sabe si tú estás pasando una enfermedad. El Señor sabe si tú necesitas alimento. El Señor sabe si tú necesitas un empleo. El Señor sabe, aleluya, lo que tú, aleluya, verdaderamente necesitas. El Señor lo sabe. Entonces, ¿qué quiere Dios, amado hermano? De que tú y yo, cuando vayamos a la oración, conversa con Él. Dile, Señor, gracias, ahí está mi necesidad. Hágase tu voluntad, Señor. Ahí está mi necesidad, Dios mío. Señor, tú la conoces. Y comienza a hablar con Él, hermano. Desahógate en la presencia del Señor. Entrégale esas cargas al Señor. Aleluya. Entrégaselas al Dios del cielo, hermano.
Entonces no nos hagamos semejantes como el que no conoce del Señor, como el que no conoce a Cristo, amado hermano. Bendito Dios, hermano. Dice el versículo 9. Ahora viene lo más importante, hermano. ¿Cómo tenemos que orar nosotros? ¿Cómo tenemos que orar? Dice, vosotros pues oraréis así. Número 1, Padre nuestro que estás en el cielo. Coma. Padre nuestro que estás en el cielo. Número 1, hermano, tú tienes que entender que tú vas a orar como hijo. Tú no vas a orarle a un desconocido, vas a orarle a tu Padre. Tú tienes que llegar como hijo, hermana Brisa, como hija de Dios a la oración. No puedes llegar como una desconocida, tenemos que llegar como hijo, porque tú vas a hablar con tu Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, vas a hablar con tu Padre. Llega, preséntate como hijo de Dios, preséntate como hija, preséntate reconociendo quién es Dios, tu Padre. Y por allá dicen una palabra, si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre dará al Espíritu Santo a quien se lo pida. Padre nuestro que estás en el cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Número 1, te presentas como hijo. Vas a hablar con tu Padre. Número 2, comienza a santificar el nombre de tu Dios. Comienza a santificar a Dios. Comienza a adorarlo. Comienza a exaltarlo. Comienza a honrarlo, hermano. A veces nosotros vamos a la oración y enseguida lo que decimos es, Padre, Señor, mira lo que necesito. Sáname. Señor, dame el empleo. Dame las finanzas para el regalo de Navidad, para la ropa. Señor, los estrenos de mis hijos. Y comenzamos solamente a pedir. Y a veces no le adoramos. A veces no le adoramos, hermano. No santificamos su nombre. Llega a su presencia exaltando a Dios, lo grande y lo poderoso que Dios. Santifica el nombre del Señor. Adórale. Adórale, adórale, porque mientras que tú adoras al Señor, hermano, Dios está haciendo. Mientras que tú adoras al Señor en la oración, Dios está proveyendo, Dios está supliendo, Dios te está sanando, Dios está restaurando tu matrimonio. Pero preséntate como hija, adorar a tu Padre. Preséntate como hijo, adorarle a Él. Hermana Estela, eso se encuentra en Mateo. Mateo capítulo 6. Entonces, ¿cómo tenemos que orar? Padre nuestro que estás en el cielo. No vas a hablar con cualquiera, con tu Padre. Santificado sea tu nombre, santifica, adora a Dios. Dice que en el cielo, hermano, los 24 ancianos sueltan sus coronas y la ponen a los pies del Cordero, adorando. Los ángeles adoran, santo, santo, de día y de noche. Ya Dios está cansado de oraciones secas. Bueno, hermana Magda, le voy a decir algo. En ningún momento Dios se va a cansar de oraciones, hermano. Dios no se cansa de oraciones. Sea como sea, Él es Dios. Ahora yo pregunto, ¿usted se cansa, hermana? ¿Usted se cansa de que su hijo le pida? Pregunto, no sé si tiene hijo. ¿Se cansa usted de que su hijo le pida? Solamente de pedirle. ¿Será que un padre se cansa, una madre se cansa de que su hijo le esté pidiendo para la galleta, un chocolate, un pepito, una torta? No nos cansamos, ¿verdad? Aunque a veces le decimos, hijo, pero solamente tú pides. Lo corregimos, ¿verdad? Pero no nos cansamos. Entonces Dios nunca se va a cansar, hermano, aunque la oración sea seca. Pero por eso es que en esta mañana
estamos aprendiendo cómo tenemos que orar. Amén, Alison, tranquila. Sigue adelante, mi hermano. En esta mañana entonces nos está enseñando la palabra cómo tenemos que orar. Número 1, preséntate como hijo de Dios y adora a tu Padre. Dice el versículo 10. Venga tu reino, hermano. Venga tu reino. Y eso, hermano, muchas veces es lo que menos pedimos. Vamos a ser sinceros, hermano. Eso nosotros a veces no lo pedimos. Que el Señor venga. En su oración usted le dice, Señor, ven pronto. Quiero que vengas a buscarme. Le dices a Dios así. Señor, ¿cuándo vas a venir? Ven, ven. Venga a tu reino, Señor. Que suenen las trompetas. Yo creo que la mayoría no ora de esa manera. ¿Sabe por qué? Número 1, porque nos da miedo. Hay personas que no están seguros de su salvación. Hay personas que dudan de su salvación. Número 2, no oran de esa manera porque quizás el esposo no se ha convertido, la mamá no se ha convertido, los hijos están descarriados y ahí estamos. Señor, ten misericordia, no vengas todavía, es lo que decimos. Señor, no vayas a venir porque si viene mi mamá se queda. Señor, no vayas a venir porque mis hijos se quedan. Señor, no. Pero aquí la palabra nos está enseñando, venga tu reino. Cuando ores, dile, venga tu reino, Señor, venga pronto, venga pronto. Esa es la oración, amado hermano. Que el Señor venga a levantar a su iglesia, que suenen las trompetas. Venga a tu reino. Número 3. Pide, hermano, la venida del Señor. Número 4. Hágase tu voluntad. Como en el cielo, así también en la tierra. Hermano, ¿usted sabe por qué muchas veces nosotros no recibimos, hermano? Porque no pedimos conforme a la voluntad de Dios. Es raro cuando nosotros le decimos a Dios, Señor, hágase tu voluntad. Porque la voluntad de Dios muchas veces te va a hacer llorar. Te va a hacer sufrir. La voluntad de Dios, hermano, va en contra de lo que tú a veces anhelas y deseas. Violeta, ¿cómo se pide conforme a la voluntad de Dios? Así como lo estás diciendo. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Señor, hágase tu voluntad en mis hijos. Hágase tu voluntad en mi esposo. Hágase tu voluntad en mi familia. Porque cuando tú le dices a Dios, hágase tu voluntad, tú le estás entregando todo al Señor. Tú le estás diciendo, Señor, yo me aparto, encárgate tú. Tú le estás diciendo al Señor, Señor, yo entrego todo en tus manos. Ya yo no voy a hacer nada. Haz tú lo que tú quieras hacer. Haz tú lo que quieras hacer, Señor, ya yo no aguanto ya. Señor, hágase tu voluntad, porque a veces solamente lo que pedimos es misericordia. Señor, ten misericordia. Señor, ayúdalo. Señor, cámbialo. Pero a veces no decimos, Señor, hágase tu voluntad en esa persona, transfórmalo, aleluya. Porque cuando tú le dices, hágase tu voluntad, tú estás dejando que Dios haga lo que Él quiera hacer. Y a veces, hermano, eso te va a doler. A veces eso te va a doler porque Dios va a hacer cosas que tú después vas a decir, Señor, pero ¿por qué lo hiciste? Y Dios te va a decir, es que tú me pediste mi voluntad y esa era mi voluntad. Una enfermedad a veces es la voluntad de Dios. Porque a veces si no hay enfermedad, no llegamos a los caminos del Señor. Y Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan a un arrepentimiento. Un accidente, escasez, pelea, conflicto, a veces es la voluntad de Dios, porque es así de que Dios va a tratar con nosotros.
con esa persona. Entonces en nuestra oración tiene que estar: Señor, hágase tu voluntad. Así como en el cielo, también en la tierra. Pon ese esposo en las manos del Señor, Alison. Ponle en las manos del Señor. Dile: Señor, hágase tu voluntad en mi esposo, te lo entrego. Haga como usted quiera hacer en él. Si no le da miedo, pues, si usted confía en el Señor. Si usted confía en el Señor, ponga a sus hijos en las manos de Dios y pide la voluntad de Dios aunque le duela. Señor, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Dice el versículo 11, hermano. Mire lo tremendo de esto. Gracias, Jesse. Dios te bendiga, Jesse. Escucha esto tan maravilloso, hermano. ¿Cuántos pasos hemos hablado? Mire, primeramente hablamos sobre que cuando tú vayas a orar, preséntate como hijo. Vas a orar con tu padre. Segundo, adóralo, santifícalo. Tercero, pide la voluntad de Dios. Ahora viene número 4. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Hermano, ¿de qué número está el pedir? ¿De qué número está el pedirle a Dios, hermano, el pedir? De primero, llegamos pidiéndole a Dios: Señor, dame la comida, dame el empleo. ¿Verdad que no? Primero nos presentamos como hijos, lo adoramos, lo exaltamos, después pedimos: Señor, hágase tu voluntad en mi vida, y después es donde viene el pedirle a Dios lo que tú necesitas en tu día. El pan nuestro de cada día, Señor, dánoslo hoy. A veces nosotros ponemos primeramente el pedir de primero, después a lo último es que le adoramos y le damos gracias. Y el Señor dice, hermano, en su palabra, en Mateo 6:33, habla de que las aves de los cielos no siembran, hermano, pero aún así su Padre las alimenta. Hermana Josefina, Dios me la bendiga, gracias. Las alimenta. Y el Señor dice: ¿cuánto más ustedes que son hijos, hombres de poca fe? Si alimenta a las aves de los cielos, a ti también te va a alimentar, a ti también te va a enviar el pan de cada día que tú necesitas. El salmista David dijo: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan, hermano. Dios te dará el pan que tú necesitas. Dios te dará el pan para tu mesa. En tu mesa no hará falta el pan, porque Dios está contigo. Él es tu proveedor, Él es tu ayudador, Él es el que te suple, Él es el que te abre las puertas. Pero primero adora, sirve, pide su voluntad, y después el Señor te dará el pan nuestro de cada día. Dánoslo hoy, Señor. Esa es la oración. Aleluya, esa es la oración, hermano. Así como Dios sustentó a Elías llevándole pan, cuando nadie tenía pan, Dios te va a sustentar a ti. Mientras a la gente estaba aguantando hambre, muriéndose del hambre, Dios le llevaba pan a Elías, hermano, y carne. En la mañana y en la tarde, Dios usó, aleluya, los cuervos para llevarle pan y llevarle carne al profeta Elías, hermano. Porque cuando tú eres un hijo, una hija de Dios, Dios, aleluya, siempre te va a proveer el pan. Al profeta Elías se le secó el arroyo. Se acabó el pan y se acabó la carne. Pero Dios aún así tenía a una viuda reservada para bendecir a Elías. Aún así, Dios tenía una viuda reservada para bendecir a Elías, que los bendijo, hermano, durante mucho tiempo hasta que llovió, dándole torta, dándole pan, hermano. ¿Por qué? Porque cuando nosotros
oramos, adoramos, servimos, Dios te dará el pan que tú y yo necesitamos. Y en esta mañana el pan nuestro de cada día tú lo estás recibiendo. En esta mañana estamos recibiendo el pan de cada día. Gloria le doy a Dios, hermano, porque Dios me puso en esta plataforma con un propósito y cada mañana tratamos de dar un pan fresco. Cada mañana tratamos de dar un pan bueno y sabroso, hermano, que usted se lo come y se deleite, aunque el pan a veces es amargo, pero igual se lo tiene que comer. Así que yo le doy gloria a Dios por eso, hermano. Dios sabe lo que hace, hermana Brisa. Yo nunca pensé estar haciendo esto, pero si a Dios le plació, aquí estamos, hermano. El pan, dando el pan de cada día. El pan de cada día. Aleluya. Ahora dice el versículo 12. Versículo 12 dice: y perdónanos nuestras deudas. Gracias, mi hermana Carmen, Dios me la bendiga. Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ay Dios, hermano, vamos a entrar en algo aquí tremendo. Hermano, levante la manito arriba los que le gusta perdonar, los que perdonan. Levante la manito arriba los que han perdonado, los que perdonan sus deudas, sus ofensas. O usted todavía no ha perdonado. Y perdona nuestras deudas. María. Ajá, María. María, ¿a ti te gusta que te perdonen, María? Hermana Milady, ¿a usted le gusta que la perdonen? Cuando usted vaya a pedir perdón, ¿a usted le gustaría que la perdonen? ¿A quién le gusta que lo perdonen, hermano? Que le perdonen las deudas. Pero no las deudas de dólares. A mi hermana María no le gusta, pero ella perdona. Y perdónanos nuestras deudas en la oración. Esa es la oración. Señor, perdona mis deudas, mis pecados, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, hermano. Perdona mis pecados como yo también perdono, aleluya, los deudores, los que me maltratan, los que me critican, hermano. Me gusta. A mí me gusta que cuando yo ore, hermana Josefina, Dios me perdone. Esa es una bendición grande. Esa es una bendición poderosa, hermano, que cuando tú vayas, Dios te perdone y te diga, hijo, te perdoné. Qué bendición, se van las cargas. Pero también dice acá, como yo también perdono a mis deudores. Hermano, si usted hace esta oración pidiendo perdón, pero usted no perdona, usted se convierte en un hipócrita. Porque aquí te estás diciendo que tú también perdonas. Estás pidiendo perdón de Dios y estás diciendo que tú también perdonas. Pero si usted no está perdonando, usted está en un hipócrita. Y cuando ore, no sea como los hipócritas. ¿A quién vamos a engañar, hermano? ¿Quién engaña a Dios? ¿Quién engaña a Dios, hermano? Nadie puede engañar al Señor. Señor, perdóname así como yo perdono. Y a veces digo que yo perdono, hermano, y en mi corazón tengo años que no le hablo a alguien. Señor, perdóname así como yo perdono a mis deudores. Y Dios, viendo tu corazón, que sabe que tú no has perdonado, que todavía estás enojado con esa persona, que todavía no le hablas, que duermes, aleluya, en cuarto separado con tu esposo, y así vas a orar. Mandas a tu esposo a dormir para la sala, para el sofá, con los niños, y así te doblas tus rodillas. Padre, perdóname así como yo perdono a mis deudores. Y si perdonas a tus deudores, ¿por qué no perdonas a tu esposo? Si perdonas a tus deudores, ¿por qué no perdonas a tu vecina, a tu vecino, a esa persona que te hizo daño hace tiempo, hace años? Bendiciones, Howard.
Si tú de verdad perdonas a tus deudores como le dices a Dios, entonces ¿por qué no perdonas a esa persona que te criticó, que te murmuró, aleluya, que te calumnió? Bendito sea el Señor, hermano. Diga gloria a Dios, diga amén, diga algo, hermano. Si está ahí todavía. Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Dice acá el versículo 13. Hermano, quiero que preste mucha atención en este versículo 13. Porque está hablando de la oración. Quiero que preste atención acá. Dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. No nos metas en tentación. Ahora pregunto, hermano, pregunto, ¿qué dice la Biblia acerca de la tentación? Hermana Brisa, hermana Milady, Juanita, Dalia. ¿Qué dice la Biblia acerca de la tentación, Howard? ¿Qué dice la Biblia? Creo que lo dice Filipenses, por allá, no me recuerdo, hermano. Que habla de la tentación. Si alguno es tentado, gracias Dalia por el quiéreme. Hermano, si usted puede compartir el quiéreme, bueno, o sea, se anexa la bendición y Estela y sigue creciendo. Si alguno es tentado, hermana Milady, ¿qué dice? Si alguno es tentado, no diga que es tentado por Dios, porque Dios no tienta a nadie. Oye, pero aquí este versículo me está diciendo, y no nos metas en tentación. Pregunto, hermano, ¿será que Dios te mete a ti en la tentación? Hermana Lupe, bendiciones. Bienvenida, mi hermana. ¿Cómo está quedando la casa? Bella. Oye, hermana, lástima que no estoy por allá, porque por allá hay chamba. Hermano, Dios no mete en tentación a nadie. Hermano, ¿y por qué este versículo nos dice así? Eso lo dice Mateo, pero en el otro evangelio dice, no me dejes caer en la tentación. No me dejes caer en la tentación, amado hermano. Dios no mete en tentación a nadie. Entonces, ¿quién te mete? Tú mismo. Alábalo. Diga gloria, hermano. ¿Quién nos mete en tentación a nosotros? Nosotros mismos, hermana Lupe, porque dice por allá la Escritura que nosotros mismos somos tentados porque somos atraídos y seducidos por nuestra propia concupiscencia, hermano. Nosotros mismos somos los que nos metemos en la tentación. Y el Señor en la oración, en el otro evangelio dice, no me dejes caer, pero Dios no te mete en tentación a ti. No, aleluya, me dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Porque siempre la tentación va a ser, siempre la tentación va a venir para ti, para mí. Hermano, mire, usted se mete en tentación todos los días. La tentación siempre estará allí, siempre Satanás pondrá allí ese aceitico, hermano, esa conchita de mango, para ver si usted la pisa. Entonces a veces la pisamos porque yo quiero caminar por ahí. A veces tú sabes que allá adelante hay aceite y tú dices, si yo paso por ahí me puedo resbalar. Ah, no, pero yo digo, no, pero voy a pasar con cuidadito. Yo voy a pasar pero por la orillita con cuidadito, y a veces nosotros mismos nos metemos en ese problemón. Yo mismo me meto en la tentación sabiendo que por ahí hay aceite. Ay, yo quiero pasar por ahí. Sabiendo que por ahí hay peligro y yo quiero pasar por ahí, hermano. Yo me meto en la tentación. Después que caigo en el pecado, entonces estoy llorando. Padre, perdóname. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Porque fuiste tú que te metiste ahí. Te metiste en tremendo lío. Fuiste tú que te metiste en esa cueva. La Biblia dice que el sabio ve el mal y se aparta. El sabio ve el mal y se aparta. Pero el necio pasa y recibe el daño.
El enemigo siempre te va a poner el plato de lenteja, hermano. El enemigo siempre te va a poner, aleluya, la conchita de mango, te va a poner la bandeja de plata. Ya tú sí la agarras. La tentación siempre va a estar, hermano. Pero ya depende de usted y de mí cómo estamos en la oración. Pero si usted está firme en la oración, usted no va a caer en la tentación. Aunque la tentación llegue, usted va a resistir. Someteos a Dios, hermana Lupe. Resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Él huirá de vosotros. Hay que resistir la tentación. Santiago, aleluya, dice: bienaventurados los que soportan la tentación, porque después que hayan resistido la prueba, vendrá la corona de la vida. Aleluya. Bienaventurados los que resisten, hermano, resiste. Tenemos que resistir la tentación a través de la oración. Si no hay oración, nadie resiste, hermano. Hermano Daniel, ¿y por qué yo caigo tanto en la tentación? Porque no estás orando. Esa es una señal de que te falta oración. No estás en conversación con tu Padre. Cuando tú y yo caemos en el pecado, en la tentación, siempre que viene la tentación caigo. Eres débil. No estás orando. Velá y orá para que no caigas en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Dice el versículo 14, hermano. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Hermano, si usted no perdona, olvídese, Dios tampoco lo va a perdonar. Así se congregue y vaya todos los días a la iglesia. Así usted sea el que más da más diezmo y da más ofrenda. Y ahorita viene enero. Así sea usted el que lleva más primicia a la iglesia. Pero si usted no perdona, Dios tampoco te va a perdonar a ti. Si no perdonamos, hermanos, Dios tampoco nos perdonará a nosotros. Así tenga 40, 50 años en el evangelio, así dance, hable en lengua y profetice. Dios necesita que usted perdone. Dios quiere que tú seas libre a través del perdón. Dios necesita que tú perdones de todo corazón para que Dios también te pueda perdonar a ti. Aleluya. Hubo un hombre que le dijo al Señor, aleluya: ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano que peca en contra de mí, Señor? Le dijo Pedro a Jesús: ¿cuántas veces? 7 veces al día. Y Jesús le dijo: Pedro, 7 veces al día no. Quizás Pedro pensó en que el Señor le diría 5 o 4. Quizás Pedro le dijo: no, es mucho. Quizás Jesús, hermano, Pedro pensaría que Jesús le iba a decir: no es mucho, Pedro, 7. Y Jesús le dijo: Pedro, 7 no. 70 veces 7 tienes que perdonar a tu hermano que peca en contra de ti y viene y se arrepiente. Perdónalo. Perdónalo. Hermano, el Señor no está hablando de números. Cristo no estaba hablando de números. Cristo estaba hablando de perdonarlo siempre que venga a pedirte perdón. Hermano, pero es que ya estoy cansada. Siempre lo mismo. Siga perdonando. Dios no se cansa de ti. Aleluya, diga gloria a Dios. Dios no se cansa de nosotros. Todos los días y a cada rato le pedimos perdón nosotros a Dios, ¿o no? Hermana Lupe, ¿cuántas veces al día le pides perdón tú al Señor? Hermana Brisa, Dalia, Howard, ¿cuántas veces al día le pedimos perdón nosotros a Dios? Yo creo que perdemos la cuenta. Y entonces, ¿por qué a nosotros también nos cuesta perdonar? Si Dios te perdona a ti a cada rato. A cada rato el Señor te perdona a ti. ¿Por qué entonces a nosotros nos cuesta tanto perdonar? Ya es la segunda vez que te perdono. Para la próxima no te perdono, dice uno. Y van 2, hermano. Le dice la esposa al esposo: es la tercera vez que te perdono esta.
la próxima no te perdono, ya lo sabe. Ya lo sabe. O le dicen al niño, al amigo, al hermano, ya sabe, ya llevas varias veces, son 4 con esta. Para la próxima, pídele perdón a Dios porque yo no te voy a perdonar. Y el Señor viéndonos, hermano, y diciendo, hija, tú llevas más que Él. Yo te perdono a cada rato, todos los días vas a pedirme perdón y yo te perdono. No te digo eso. Imagínense si el Señor nos dijera a nosotros, Daniel, ya van 5 veces. Para la próxima no, hermano, yo creo que no existiera yo acá. Amén, Nancy, no te preocupes, Nancy, todos le fallamos al Señor, tu embarazo está en las manos de Dios. Así que Julio, esa entrevista el Señor tiene el control, mi hermano, confía en el Señor. Ahorita oramos por todas esas peticiones, no se preocupe. Por esa razón perdono, aunque no me guste, dice María. Amén. Aunque no nos guste, hermano, tenemos que perdonar. ¿Pero por qué? Porque Dios te perdona a ti también. Pero si tú no perdonas, no, hermano, a mí no me gusta perdonar, no lo voy a perdonar, hermano, me hizo mucho tanto daño. Ese hombre, esa mujer me dañó, hermano, dañó mi testimonio, me calumnió, me juzgó, me hizo tantas cosas, hermano. Pero yo no lo puedo perdonar. Y el Señor nos dice, a mí me escupieron la cara. A mí me calumniaron, a mí me abofetearon, a mí me rasgaron la ropa y echaron suerte sobre ella. A mí me dieron latigazos. Siendo el Hijo de Dios, me llamaron hijo del diablo. Y yo en la cruz le dije, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Tú no puedes hacer lo mismo. ¿O será que a ti te abofetearon, te escupieron y te dieron latigazo? Creo que no, hermano. Creo que lo que te hicieron a ti y a mí no se compara con lo que le hicieron al Hijo de Dios. Y Él en la cruz dijo, Padre, perdónalos, perdónalos. Nosotros no podemos decir lo mismo también. Por eso es que el Señor le dijo a Pedro, Pedro, después que Pedro le preguntó sobre el perdón, Él le dijo, Pedro, todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Porque cuando tú no perdonas, tú estás atado. Cuando tú no perdonas, estás atado en la tierra y estás atado en el cielo. El perdón, cuando tú perdonas, te desatas. Cuando tú perdonas, te desatas en el mundo espiritual porque estás atado, hermano. Estás atado, no tienes paz, no tienes armonía, no tienes felicidad, no tienes gozo. Tienes que perdonar, hay que perdonar. En la oración cuando tú vayas, perdona, hermano Daniel, pero es que no lo puedo ver de frente, hermano, no sé, no tengo la capacidad, no se preocupe. Aleluya, comienza a perdonar a ese hombre, a esa mujer en el secreto, en la oración. Comienza a orarle, a perdonarlo en el secreto. Cuando estés orando, dile, Padre, yo perdono a esa persona. Yo la perdono, Señor. Así como tú me perdonaste a mí, yo la perdono a esa mujer. Yo perdono a ese hombre. Comienza a orar de esa manera. Perdónalo en el secreto. Perdónalo, perdónalo. En toda oración, perdónalo, perdónalo. Dios va a sanar tu corazón. Pero va a llegar el momento en que vas a tener que hablar con Él. Pero cuando lo hagas, ya tú estás siendo libre y vas a poder pedirle perdón. Y tú vas a recibir libertad, liberación en el nombre de Jesús. Hermana Janet, Dios te bendiga. Comienza a desatarte en el mundo espiritual. Señor, yo me desato, yo perdono a esa mujer, yo perdono a ese hombre, yo me desato. Pero Dios te lo va a colocar de frente para que tú lo abraces, para que tú le pidas perdón y te reconcilies. Y allí va a venir la libertad, la liberación para ti y para mí, amado hermano. Por eso, porque mientras usted no perdona, usted está amarrado y está atado. Dios te bendiga, Jenny. Bendiciones a todos los que están conectados, hermano. Gracias por estar acá escuchando la palabra del Señor. Bueno, llore, mi hermano, mi hermana, llore bastante. Nelson, llore. Qué bendición es llorar en la presencia de Dios, hermano.
La presencia de Dios está aquí, hermano. El Espíritu de Dios está ministrando a muchas vidas con esta palabra. El Espíritu Santo te quiere libertar de esa falta de perdón. El Señor está ministrando liberación en esta mañana. Hay mucha gente que está atada por no perdonar. Hay mucha gente que está amarrada por no perdonar. Necesitamos perdonar, hermano. Necesitamos perdonar. Perdona en la oración. Perdona en la oración. Dice Lucas 6:28, hermano. Mire lo que dice Lucas 6:28. El amor hacia los enemigos y la regla de oro. Ay, Dios. El amor hacia los enemigos y la regla de oro. Dice, bendecí a los que os maldicen y orá por los que te calumnian. ¿Cuántos hacen eso, hermano? ¿Cuántos oran por esas personas que te calumnian, que te critican? Hermana Jenny, ¿tú oras por eso? Y orá por los que te calumnian, por los que hablan mal de ti. Ora por ellos. Usted me dice, hermano Daniel, sí, yo oro por ellos. Amén, tú oras por ellos, pero ¿cuál es esa oración hacia ellos? Que se lo lleve el diablo, hermano. Que Dios los castigue. Que caiga fuego del cielo, como dijo Juan y Jacobo. Señor, que descienda fuego del cielo y que los consuma. Esa es tu oración hacia ellos. O le oras a tu padre para que Dios los bendiga. O le oras a tu padre para que Dios tenga misericordia y trate con ellos y los cambie, los restaure y le sirvan a Dios. Hermano, en nuestra oración tenemos que orar por el que te calumnia, por el que te critica. No solamente vas a orar por los buenos. Bueno, voy a orar por mi hermana Lupe. Mi hermana Lupe es una mujer de Dios. ¿Qué tan buena es Lupe? Oye, mi hermana Lupe nos bendice, nos ayuda, nos colabora. Mi hermana Milady, mi hermana Dalia. Señor, oro por estas mujeres para que tú las bendigas. Mi hermana Brisa, mi hermana Yuri. Señor, oro por estas mujeres, Dios mío, que yo las quiero, las amo, porque son mujeres de Dios. Señor, multiplícale su finanza. Amén. Eso es bueno. Pero también tenemos que orar por los que te critican, te murmuran, los que se meten contigo, por el vecino que se le pasa en problemas contigo, por el que levantó falso testimonio en el sector, en el barrio, en el pueblo donde tú vives, por el que blasfema en contra de ti, el que habló mal de tus hijos, de tu matrimonio. También tenemos que orar por ellos. No solamente orar por los buenos, hermanos, por los malos también. De nada me vale llorar por los que son buenos conmigo y el que se porta mal también tenemos que orar por ellos. Porque si tú oras por ellos, Dios lo va a cambiar, Dios lo va a transformar y se va a acabar el problema. Diga gloria a Dios. Vamos, alabe a Dios en esta mañana, hermano, para que se acabe el problema con esa persona. Ora por él para que Dios lo bendiga. No ores para que Dios lo corte.
No ores para que Dios, hermano, lo quite de esta tierra. No ores para que Dios se lo lleve para otro país. Ora para que Dios lo bendiga, para que sea cambiado, para que Dios trate con él, su familia sea bendecida. Y de esa manera, hermano, se va a acabar el conflicto. Entonces, bendecí al que te maldice. No respondas maldición por maldición. No, bendice, hermano. Bendice al que te maldice. Y ora, aleluya, al que te calumnia. Ora por él, ora por ella. Lloro para que Dios los aleje, dice aquí. Usted orando para que Dios los aleje, hermano. Y Dios usando ese vecino como instrumento para moldearte. Alábalo. Hermana María, nosotros orando por ese vecino, por esa compañera de trabajo, por ese compañero para que lo voten, para que lo manden por otra empresa, para que lo saquen del trabajo. Y Dios usando ese compañero de trabajo porque nos está moldeando a nosotros, sus hijos. Esa persona es un canal, un puente que Dios está usando para prepararte a ti. Diga gloria a Dios, hermano. Aleluya. Santo es Dios, hermano. Entonces por eso es que tenemos que orar por ellos, porque ellos también son una bendición. Aunque usted no lo sepa, hermano, ellos también son, aleluya, son parte de la bendición de Dios. Ellos son parte del plan y del propósito de Dios. Esa gente que te critica, esa gente que te lanza piedra, ese vecino que te lanza la basura para tu casa. No le lance la basura para su casa, hermano. El vecino barre el patio y le lanza la basura para el patio suyo. Ellos también son parte de la bendición de Dios, hermano. Ellos también son parte del plan de Dios y de su propósito. Mi mamá, dice Yané. Ay, te bendiga, Yané. Porque dice la Biblia: bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Hermano, el que te critica, el que te maldice, hermano, está escrito en la palabra que ellos recibirán también maldición. No es necesario que tú lo maldigas, no, más bien ora por ellos para que Dios los bendiga. Porque está escrito que el que bendice un hijo de Dios será bendecido, pero el que lo maldice será maldecido. Dice, a los enemigos hay que tenerlos de cerca para ver cómo Dios los cambia. Y yo oro por mi suegra, dice Elizabeth. Ay, Dios, salieron a reducir las suegras, hermano. No queremos hablar de las suegras ahorita. Entonces tenemos que orar por quién, por el que te calumnia, hermano. Ora, hermano, por el que te calumnia. La oración, amado hermano, ¿cómo debe ser la oración? Mateo 17, 21. Mateo 17, 21, hermano. Mire lo que dijo el Señor acá. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Hermano, ¿cómo pretendes tú que el Señor te va a ayudar a restaurar ese problema si tú no oras? Hermano, el cambio viene cuando tú estás orando, cuando tú buscas a Dios. ¿Cómo que pretendes tú que tu matrimonio sea cambiado si tú no estás orando, amado hermano, amada hermana? Tienes que orar. Hermano, mientras más oración, más fe. Hermano, aquí esta palabra no está hablando de demonio. Aquí no habla de demonio, no que el demonio se va con oración. No, hermano, aquí está hablando que mientras más oración haya, tú vas a tener más fe. Porque aquellos discípulos no echaron fuera al demonio porque el padre del muchacho era incrédulo. Y Jesús le dijo a la mujer, al hombre, perdón, ¿tú crees? Y el padre le dijo, Señor, creo, ayuda a mi incredulidad.
Por eso es que Jesús le dijo a sus discípulos, ellos le preguntaron por qué nosotros no pudimos echarlo fuera. Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque cuando no hay oración no hay fe, hermano. Cuando tú no oras no vas a tener fe, aleluya. Tú vas a pensar que tu problema es tu fin. Tú vas a pensar que tu matrimonio, la mejor solución es el divorcio. Tú vas a pensar que esa enfermedad, te vas a morir de esa enfermedad. ¿Por qué? Porque no estás orando. Y si no estás orando, no estás teniendo fe. No estás teniendo fe. Mientras más oración, más fe vamos a tener. Amén, hermana Mari. Sí aparece ese versículo, pero solamente habla de oración, no habla de ayuno. Ahora le pregunto, hermano, ¿cómo se siente usted mejor? ¿Cuando usted está orando o cuando no está orando? ¿Cómo pasas tú el día, hermano? Mira, te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo te sientes tú en el día cuando tú te levantaste a las 3 de la mañana y oraste? Aunque sea un ratico, 10, 5, 15 minutos, no sé. ¿Cómo te sientes tú en ese día sabiendo que te levantaste a orar de madrugada? ¿Y cómo te sientes tú sabiendo que tienes tiempo sin orar? ¿Cómo enfrentas tú los problemas y las dificultades diarias, tus procesos y luchas, sabiendo que tú no estás orando? ¿Cómo lo enfrentas, hermano? Sin fe, porque tú dices, no, ¿qué va a hacer Dios? Y yo no creo que Dios lo haga. Esto es muy difícil. Ese esposo no cambia. Mis hijos están en las drogas. Yo creo que voy a tirar la toalla. Yo no puedo. Pero cuando tú sabes que tú estás buscando a Dios, cuando tú sabes que tú estás buscando a Dios, tú vas a ser una mujer de fe y un hombre de fe. Que aunque estés pasando por tu peor temporada y peor desierto, tú siempre vas a tener una palabra de fe en tus labios. Y vas a decir, aunque el proceso está duro y difícil, yo sé que Dios, aleluya, a través de la oración va a hacer algo. Yo sé que Dios va a restaurar a mi esposo, va a cambiar a mis hijos. Yo sé que ese empleo se va a abrir. Yo sé que esas puertas se van a abrir. Yo sé que Dios va a proveer. Yo sé que Dios me va a sanar de este cáncer. Yo sé que Dios va a sanar, aleluya, mi matriz. Yo sé que Dios va a limpiar mis ovarios. Yo sé que Dios va a limpiar mis pulmones. Yo sé que estoy sana. ¿Por qué? Porque estás orando. Y mientras más oración, más fe vas a tener. Si usted no está teniendo fe, le quiero decir que usted no está orando. Más oración, más fe. Menos oración, más incredulidad. Entonces, ¿cómo debe ser la oración? Fe. Fe, amado hermano. Mateo 21:22 dice: Mateo 21:22 dice la palabra del Señor acá. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Y todo lo que pidas en oración, creyendo, lo recibiréis. Hermano, ¿por qué no lo recibo? Porque a veces lo pedimos, pero no creemos. Hermano, yo no recibo nada, porque a veces pedimos, pero no lo estamos haciendo creyendo. No hay fe en la oración. Y el que ora sin fe, hermano, no espere que va a llegar algo. Usted no va a recibir nada, yo tampoco. La oración tiene que ser creyendo, hermano. Todo lo que pides, hermano, aquí dice todo, y todo es todo.
todo lo que pides en oración, creyendo, lo recibiréis. Aleluya. Usted quiere recibir algo bueno, pida creyendo, hermano, con fe, con la certeza de que Dios te lo va a dar. Levántate de esa oración y di: Señor, gracias porque ya lo tengo. Señor, gracias por el milagro. Aunque usted no lo tenga, pero ya en el mundo espiritual, por la fe, ya tú lo recibiste. ¿Y qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Alábalo, diga gloria a Dios. Esa es la oración, la certeza y la seguridad de que ya tú lo tienes. Hermano Carlos, bendiciones. Hermana Eva, Dios me los bendiga a los dos. Bendiciones para ustedes allá en Minnesota, con ese frío que hay por allá. Hermano Carlos, todo lo que pidamos tenemos que pedirlo creyendo. Si no creemos, no veremos el resultado. Si no creemos, no veremos el milagro. Si no creemos, hermano, lamentablemente nuestra oración será una oración vacía, sin respuesta. Entonces, ¿cómo tiene que ser nuestra oración, hermano? Creyendo. Mientras más oración, más fe. Hermano, tenemos que creer. Tenemos que creer. Ahora, ¿cómo tiene que ser la oración? ¿Cómo tiene que ser la oración? En todo tiempo, hermano. Efesios 6:18. La oración tiene que ser en todo tiempo, no solamente en la iglesia, hermano. A veces nosotros oramos solamente cuando estamos en la iglesia, hermano. En todo tiempo es la oración. Efesios capítulo 6, versículo 18. Efesios 6:18. Dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Cómo es la oración, amado hermano? En todo tiempo, hermano Carlos. En el negocio, en la escuela, en el trabajo, en la iglesia, en la casa, en la cocina, aleluya, en el colegio, en la universidad. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, hermano Daniel. Pero ¿cómo es eso? Usted no va a estar, hermano, aleluya, de rodillas en el trabajo. Usted no va a estar de rodillas en la universidad. No, en todo tiempo en el Espíritu. Orando en todo tiempo en el Espíritu, hermano, porque mientras usted ora en todo tiempo, el enemigo tiene menos ventaja de engañarlo y de tentarlo. Y cuando venga la tentación, usted se aparta porque está orando en todo tiempo. Hermano, mientras usted vaya en el carro, vaya orando: Señor, gracias. Gracias por este día, Dios mío. Guarda, cuídame, Señor, aquí estoy. Dios mío, te adoro. Mientras usted vaya en su moto, en su carro, esté orando, esté clamando al Señor. No se entretenga en tantas cosas del mundo, hermano. A veces pasamos todo el día y ni por la mente se nos pasa una oración. Viene la hora del almuerzo y ni por allá por lo menos oramos por la comida, hermano. Dándole gracias a Dios. Orando en todo tiempo, amados hermanos. Hermana Marina, Dios me la bendiga. Orando en todo tiempo. Entonces, ¿cómo tiene que ser la oración? ¿Cuándo? ¿En qué momento? Hermano, en todo tiempo. La oración tiene que ser una oración constante. Hermana Lupe, una oración constante, amados hermanos, constante. Y cuando hablamos de constancia, hablamos de perseverar, hablamos de no rendirnos, aleluya. No te rindas en tu oración, sea una oración constante, amado hermano. Que tu oración sea constante, no porque Dios no te respondió hoy vas a dejar de orar. No, vuelve mañana y sigue clamando, sigue orando por esa petición.
Yo no sé cuál es tu petición, hermano. Pero dice Romanos capítulo 12, versículo 12. Dice Romanos 12:12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Constantes en la oración, amado hermano. Gózate en la esperanza, sí, gózate en la bendición, gózate en lo que Dios tiene para ti. Sufre en la tribulación. Si estás pasando por una tribulación, yo sé que estás sufriendo, hermano, pero no te preocupes. Dios lo que quiere que aunque tú y yo pasemos por tribulación, seamos constantes en la oración, porque muchas veces la tribulación te deja, hace que tú dejes de orar. Hermano, muchas veces la tribulación nos aleja de la oración. Y el Señor no quiere eso. El Señor quiere que tú seas constante en la oración. El Señor quiere que tú y yo seamos constantes en la oración, hermano. Yo no sé cuánto tiempo llevas tú orando por esa petición, por ese esposo, por esos hijos, por ese empleo, por esa casa. No sé cuánto tiempo llevas, hermano, pero Dios quiere que tú seas constante. Sigue orando, sigue clamando, sigue intercediendo. Todo tiene su tiempo. Viene el momento en que Dios te va a responder, en que Dios hará el milagro. Pero sé constante en la oración, hermano. Constante en la oración. Aleluya. Persevera, hermano. Lucas 18 nos habla de una palabra maravillosa. Lucas 18 nos enseña una palabra poderosa acerca de la oración. Que tenemos que ser constantes, que tenemos que perseverar. Lucas 18, amado hermano. Dice el Señor, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Gracias, Ana. Dios te bendiga, Ana. La necesidad de orar siempre y no desmayar, hermano. ¿Cuántos tienen necesidad de orar? Hermano, ¿ha llegado usted no ha sentido en algún momento tener necesidad de orar? ¿A cuánto les ha pasado tener la necesidad de hacer una oración? Que usted dice, no sé, tengo una necesidad de orar, me voy a orar, tengo ganas de orar. Usted siente la necesidad de orar, pero el Señor quiere que esa necesidad siempre esté en nuestra vida, hermana Milady. Siempre tengamos esa necesidad de orar, hermana Lupe. Entonces el Señor les dio una parábola sobre la necesidad de orar siempre y de no desmayar, porque aquí la bendición está, hermano, es en el no desmayar. Aquí la bendición está, es en no desmayar. Así que si tú estás a punto de desmayar, Dios te recuerda en esta mañana, no desmayes, sigue orando, no vayas a desmayar. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Hermano, yo no sé cuánto tiempo pasaría. ¿Cuánto calcula usted? Vamos a imaginarnos un poquito. ¿Cuánto calcularía usted este tiempo? Dice que no le hizo justicia por algún tiempo, pero más o menos ¿cuánto tiempo pasaría? Días, semanas, meses. No lo sabemos, pero sabemos que pasó algún tiempo. Yo estoy seguro que no fue tan corto el tiempo. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre,
Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Me es molesta. Ahora, ¿por qué la viuda, hermano, le era molesta al juez? Porque siempre iba a pedirle justicia. Hazme justicia, hazme justicia. El hombre no le prestaba atención, el hombre no le ponía cuidado. El hombre, hermano, aleluya, se hacía el loco, hermano, no le prestaba atención por algún tiempo. Pero la viuda seguía insistiendo, hazme justicia, hasta que aquel hombre dijo, oye, esta viuda me es molesta. Me está agotando la paciencia. Voy a hacerle justicia para que se vaya y no venga más. Dijo el Señor, oí lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderle? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Hermano, si este juez injusto, malo, pecador, le hizo justicia a la viuda, ¿cuánto más Dios te va a hacer justicia a ti, que clamas a Él de día y de noche, tú que eres su hijo? ¿Tardará Dios en responderte, hermano? Usted dice, hermano, sí ha tardado. No, no es tardanza, es el tiempo perfecto de Dios. Pero el Señor te está enseñando, nos ministra en esta mañana a través de su palabra. Persevera. Sé constante en la oración, no te rindas. No te rindas, amada hermana. No te rindas, amado hermano. No sé por qué estás orando, no sé cuánto tiempo llevas orando, pero sigue orando, que Dios te va a responder a su debido tiempo. Dios va a responder a su debido tiempo, así como lo respondió Abraham años después. Así como respondió, hermano, a grandes hombres y mujeres de Dios después de mucho tiempo, pero Dios responde en el tiempo de Dios. Entonces, ¿cómo debe ser la oración, hermano? En todo tiempo. Ser constante, hermano, en la oración. Ahora mire lo que dice acá la palabra del Señor. Primera de Juan. Entonces, ¿cómo debemos de pedir nosotros, hermano? ¿Cómo debemos de pedir nosotros? Primera de Juan, capítulo 5, perdón. ¿Cómo debe ser la oración? ¿Cómo se debe pedir a Dios? ¿Cómo se debe pedir al Señor? Dice 5:15 y sabemos, 14, perdón. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, ¿cómo se debe pedir en la oración? Conforme a su voluntad, para que Él oiga tu oración. Y sabemos que si Él te oye, cualquier cosa que tú le pidas, todas esas peticiones, hermano, Él la va a hacer. Pero es cuando pedimos alguna cosa conforme a su voluntad.
cuando pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, amado hermano. No es conforme a lo que tú quieras, no es conforme a lo que Dios quiera. No porque a mí me gusta, porque yo lo quiero tener, no. Hermano, yo quiero que lo sane, sánalo, Dios mío, sánalo. Y si no es la voluntad de Dios sanarlo. Levántalo de esa cama, Señor, levántala de esa cama, es el milagro. Y si no es la voluntad de Dios hacer el milagro. Si es la voluntad de Dios que él siga postrado en esa cama. Porque quizás si se sana, se descarrila y se va al mundo en pecado. Hermano, esto es fuerte. Esto es tremendo lo que les estoy diciendo, pero es la realidad. La confianza que tenemos es que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Yo recuerdo que una vez estaba orando por una hermana que estaba postrada en una cama. La queríamos mucho, hermano. Ella estaba totalmente sana. Y de un día a otro le pegó un ACV, cayó en cama. Y orando por ella, Señor, haz el milagro, levántala, 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 sana la obra. La hermanita cada día se ponía más mal. Hasta que yo vi a la hermana que ya la llevaban al baño sola. La llevaban al baño, hermano, ella estaba sufriendo. Y le dije a mi esposa, bueno, vamos a empezar a orar de otra manera. Ya no vamos a pedirle a Dios que la sane. Vamos a pedirle a Dios, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad, Señor. Si es tu voluntad sanarla, pues amén, haz el milagro. Pero si es tu voluntad que ella se vaya contigo, Señor, hágase tu voluntad. Oramos, hermano. Le voy a decir algo, no pasó ni una semana. No pasó ni una semana cuando la hermanita se fue con Cristo. Descansó, hermano. Hermana Belén, Dios me la bendiga. A mi hermana Belén se le pegaron las cobijas, gloria a Dios. Voy a tener que ponerle una alarma a las 5 de la mañana. Una alarma. Voy a tener que hacerle una llamada que despierte. Entonces, amado hermano, esa es la voluntad de Dios. Y por eso es que a veces no pedimos la voluntad de Dios porque nos da miedo, hermano. Pero esa es la confianza que tenemos. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, hermana Belén, nos oye. Porque a veces cuando tú pides conforme a lo que tú quieres, Él no te oye, hermano. Él no te responde porque tú estás pidiendo conforme a lo que tú quieres. Conforme a tus deleites, a tus placeres carnales, a lo que tú te gusta, hermano, a tu propio beneficio. Y a veces Dios no te responde, Dios no te pone cuidado. Dios quiere que tú le digas, Señor, dame lo que tú me quieras dar. Bueno, Señor, si tú me quieres dar un carro 2026, amén, dámelo. Pero si me quieres dar uno viejito, bueno, amén, dámelo también, pero dame el que tú quieras, Señor. Si tú me quieres dar una buena casa, Señor, con 5 cuartos, grande, amén. Pero si me quieres dar una pequeñita, pues amén también, Señor. Deme lo que usted me quiera dar, pero hágase tu voluntad. Yo pido conforme a como sea tu voluntad, Padre. Señor, dame un buen esposo temeroso de Dios, que te sirva, que te ame. Pero hágase tu voluntad, Señor, que yo no lo elija, que seas tú. Tú me dices cuál es, Señor. Eso le agrada al Señor. Pero no es que estés peleando con Dios, hermano. Yo me quiero casar con Él. Dios mío, Él es el príncipe azul. Ella es la princesa. Ella es la mujer. Ese es el hombre. Y comenzamos a ayunar, comenzamos a orar, comenzamos a hacer vigilia por ese esposo, por ese muchacho, por esa muchacha, porque es el que me gusta, porque es el que me trata bien. Y resulta que no es la voluntad de Dios. Y por eso es que Dios no nos escucha a veces, hermano. Ese es el que yo quiero. Hermana Lupe, ese es el que yo quiero. Ella es la que yo quiero. Ella es la que me gusta, la que me llama la atención. Ella es la que me trata bien, la que, no sé, me siento bien con esa hermanita, con ese hermano, con él.
pero a veces no es la voluntad de Dios, hermano. La voluntad de Dios, hermano, va en contra a veces de nuestras decisiones, hermano. Dice por acá en Santiago, hermano, creo que es Santiago que lo dice. Vamos a ver si lo encuentro por acá. Ajá, creo que es Santiago. Ajá, dice Santiago aquí 4:3. Pides y no recibes, porque pides mal para gastar en vuestros deleites. Hermano, oramos, pedimos, pero no recibimos. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, Señor? Que pido y pido, pero no recibo nada. Ayuno, oro, vigilo, pero no recibo nada. ¿Qué está pasando? Porque a veces pedimos mal. No sabemos pedir. El Señor quiere que cuando usted pida, pida conforme a su voluntad. No conforme a lo que usted quiere. Jorge, Dios te bendiga, Jorge. Bueno, no sé quién será Jorge, pero somos familia. Pedimos y no recibimos. Porque pedimos mal para gastar en vuestros deleites, hermano. A veces usted pide cosas que no necesita. A veces, aleluya, Dios te quiere dar lo que tú necesitas. Dios te quiere dar felicidad, te quiere dar gozo, te quiere dar paz, te quiere dar armonía. Y usted pidiendo carro, usted pidiendo casa, usted pidiendo esposo, usted pidiendo dinero, usted pidiendo pasaporte, pidiendo visa. Y Dios queriéndote dar, hermano, lo que tú realmente necesitas, tu alma. No para que gastar en tus deleites, hermano, en la ropa, en los regalos. Sí, eso viene por añadidura, pero Dios quiere que tú pidas conforme a su voluntad para Él darte lo que tú verdaderamente necesitas, hermano. Ser feliz, estar tranquilo, tranquila, tener paz en la casa, en el hogar. Aleluya. Entonces, hermano, vamos a pedir conforme a su voluntad. Ah, Jorge, Dios te bendiga. Ah, gloria al Señor. Bueno, ahora hablo con mi esposa para... Ella sí debe saber quién eres. Esa es la oración, hermano. Y voy a terminar con esto para orar, hermanos, porque mañana continuamos con este devocional, amén. Hermano, sentí que pasaron las 2 horas rápido. Voy a terminar temprano a las 11, como yo termino, porque mi esposa hará la ahora, amén. Usted sabe que mi esposa hace transmisiones los lunes, los miércoles y los viernes. Son las 10:45, pero voy a terminar con este versículo, hermano. No se preocupe, hermana Belén, que ahora se conecta con la chula. Igual estamos en contacto, mi hermana, no se preocupe. Mateo 26:41. Mateo 26:41. Y ahorita le voy a responder la pregunta que le hice temprano. ¿Por qué nos cuesta tanto orar? Dígame, hermano, ¿por qué a nosotros nos cuesta tanto orar? Que no se me olvide. Mateo 26:41. Hermano, ¿por qué a nosotros nos cuesta tanto orar? Mire lo que dice acá. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédate aquí y vela conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y les dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo 1 hora.
Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la verdad, aleluya, que la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, sino que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. ¿Y qué hizo el Señor? Y dejándolo se fue de nuevo, oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Les hago una pregunta, hermano. ¿Por qué a nosotros nos cuesta tanto orar? ¿Por qué es tan difícil orar? ¿Y por qué no se le hace tan difícil, hermano, orar con su vecina, hablar con su vecina? Echar cuento con su vecina todo el día y toda la tarde tomando pan con café y chismoseando. Porque eso sí no nos cuesta, hermano, chismosear. Eso habla que habla y habla que habla y dele. Y mientras más hable, más bueno se pone el tema. Eso sí no nos cuesta. ¿Y por qué a veces sí nos cuesta tanto hablar con Dios? Respóndame ahí, respóndame. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Y si hay café, hermana Belén, oye, la cosa se pone mejor. Si es café con leche, mucho mejor. Y un pan dulce. Sigamos hablando, que nos queda rato todavía. Y los niños con hambre en la casa, y usted déle esa lengua, hermano. Son las 12 del mediodía y hablando. 3 de la tarde y todavía no ha hecho almuerzo. Porque eso es lo que le gusta a la carne. Porque lo de la carne es bueno y lo del espíritu es duro, dice mi hermana Lupe. Hermano, Cristo acá, Cristo dice que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y les dijo a los tres: quiero que me ayuden a orar, oren por mí porque se me acerca la hora. Hermano, Cristo sabía lo que le venía, lo que era duro, y pidió respaldo en oración. Pidió la oración a los hermanitos: hermano, oren por mí, oren, oren, oren. Y se los llevó aparte, hermano, y Jesús se fue solo a orar. Pero cuando Jesús regresa del monte, ¿qué estaba haciendo Pedro, hermano? Orando. ¿Será que Pedro estaba hablando en lengua, metido en el fuego, en el espíritu, oye, intercediendo? ¿Será que estaban prendidos esos 3 discípulos en el clamor, orando por Cristo? ¿Qué estaban haciendo cuando Cristo vino? ¿Cómo estaban, hermano? Hermano, estaban durmiendo, durmiendo, durmiendo. Estaban roncando. Estaban allí durmiendo y Cristo los despertó y les dijo: ¿ustedes qué están haciendo? No han podido velar ni tan siquiera una hora. Ay, Dios, hermano. Santo Dios. ¿Cuánto ora usted, hermano? No me lo diga, por favor. No me lo diga. Pero ¿cuánto tiempo usted dura orando, hermano? El Señor le dijo: tan siquiera una hora. Ay, Dios, hermano. Nosotros oramos 3 minutos y ya oramos por los 5 continentes y no sabemos por qué orar. Nosotros oramos 3 minutos y pensamos que llevamos una hora orando y apenas llevamos 3 minutos. Eso oramos por el presidente, alcalde, gobernadores, todos los países, todos los enfermos, todo, hermano, en 3 minutos. Amén. Y nosotros creemos que, oye, llevamos mucho tiempo orando. Y a veces llevamos son 5 minutos. Y el Señor le dijo a sus discípulos: ni tan siquiera una hora. Ni tan siquiera. O sea, imagínense cuánto tiempo oraba Jesús, hermano. Dice la Biblia que Jesús pasaba toda la noche orando. Eso lo vamos a ver mañana, porque mañana continuamos con este devocional de oración. Todavía queda mucho de qué hablar. Jesús pasaba toda la noche orando, hermano. Ni habéis podido velar, hermano. Y dice que se fue y los volvió a dejar. Le dijo: por favor, oren. La segunda vez le dijo: oren, ayúdenme a oración. Y se fue la segunda vez. Pero cuando vino la segunda vez, hermano, ¿qué les dijo? Los volvió a encontrar dormidos, hermano. Y le dijo: bueno, ya quédense dormidos. Pero le soltó una palabra y le dijo: velá y orá
para que no entres en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto a nosotros orar? ¿Sabe por qué? Número uno, porque la oración es espiritual. Y lo espiritual va en contra de la carne. Todo lo espiritual te va a costar. Todo lo espiritual te va a costar. Todo lo que tenga que ver con el espíritu te va a costar esfuerzo y sacrificio. Hermano, todo lo que tenga que ver con el Espíritu Santo que te beneficie espiritualmente te va a costar. La oración te va a costar. ¿O me va a decir usted a mí que es fácil orar? ¿Cuántos creen que es fácil orar? Entonces, amado hermano, es fácil orar. Solamente vamos a hablar con Dios. No es fácil porque es espiritual. Es tan tremendo que a veces nosotros no nos dan ganas ni de doblar la rodilla, hermano. A veces usted está tan cansado, la carne está tan cansada que no te dan ganas ni de doblar la rodilla. Te sientas, te acuestas y oras allí, hablas con Dios. Eso no es malo, no es malo, pero nos cuesta, hermano, doblar las rodillas. Todo el espiritual te va a costar, hermano. Me va a decir usted a mí que es fácil levantarse a las 3 de la mañana. Y allá en Minnesota, allá en Estados Unidos, donde está ese frío tan terrible, hermano, ahorita. Donde está mi hermana Milady, Dios mío santo. ¿Será que es fácil, hermana Milady, despertarse a las 3 de la mañana con ese frío a ponerse a orar? Me va a decir usted a mí que eso es fácil. Que usted lo hace muy fácil. Dios bendiga a los que lo hacen, pero yo estoy seguro que no se le hace fácil. No se le hace nada fácil, hermano. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es espiritual. Y la carne es débil. Hermano Carlos, ¿será que es fácil orar por allá también, hermano Carlos? Uy, Dios, hermano. Eso me mandaron un video en estos días, ese hielo, ese frío, eso es terrible, hermano. Yo le dije a mis hermanos que yo los voy a visitar en verano. En invierno no, cuando sea verano. Levantarse a las 3 de la mañana y clamar, hermana Juanita, Oscar, con ese frío, hermano, no es nada fácil, no es nada fácil, pero la oración, todo lo que tenga que ver con lo espiritual, aleluya, tiene sacrificio, hermano. Hay que forzarnos, aunque no sea nada fácil, tenemos que hacer un esfuerzo. El espíritu siempre, hermano, te va, aleluya, a llevar a la oración, pero la carne no. Mi hermana Josefina dice, adentro está calientico. Hermano, o me va a decir usted a mí que usted nunca se ha despertado a las 3 de la mañana y el Espíritu Santo te dice, ora, y la carne te dice, no ores, hay mucho frío, sigue durmiendo. Josefina, ora. Carlos, ora. Eva, ora. Lupe, levántate, ora un ratico, Lupe. Clama a Dios un ratico, levántate. Señor, mañana, dentro de un ratico, déjame dormir otro ratico, Señor. 5 minutos más. Y resulta que cuando usted despertó ya son las 7 de la mañana, pasó de largo. Señor, perdóname. Anoche me levantaste y no me quise levantar a orar. ¿Por qué no te levantaste? Porque la carne es débil. El espíritu estaba dispuesto a orar, hermano Lucas. Bendiciones. Gracias, mi hermano. Dios te multiplique. El espíritu estaba dispuesto a orar, hermano. El espíritu siempre está dispuesto a orar de día, de noche, de tarde, de todo. Pero la carne no, la carne es débil. Rosa, ora. Y lo más tremendo, hermano, es que el Señor nos despierte de madrugada cuando hay más sueño.
Ora, ora. Y usted, ¿será que me paro o no me paro? Eres tú, Señor, que me estás llamando. Eres tú. Claro que es Dios. ¿Quién más va a ser? No va a ser el diablo que te va a despertar a las 3 de la mañana, a las 2. ¿Para qué te va a despertar? El diablo lo que tú quieres es que tú pases de largo. Ni que te despiertes en toda la madrugada. Pasa de largo. Claro que es Dios quien te despierta. Que te dio ganas de ir al baño. Bueno, vaya al baño y cuando venga de regreso, póngase a orar. Hermano, a mí me ha pasado. En estos días se los conté. Me dio ganas de ir al baño, hermano. Y fui al baño. Eran las 3:30. Cuando venía de regreso, yo dije, ¿será que me acuesto o me pongo a orar? Y estaba esa lucha. Entro o salgo, entro o salgo. Yo dije, no, yo voy a aprovechar. Si me desperté, voy a orar un ratico. Y me fui para la cocina, me puse a orar, me puse a clamar un rato, hermano. Unos 20 minutos ahí. Y después fui y me acosté. Entonces, imagínese si hiciéramos eso todos los días. Cada vez que tú vayas al baño, no regreses y te lances a la cama otra vez. Ponte a orar. Ponte a orar y después vas a dormir, hermano. Si hiciéramos eso todos los días, uy, hermano, yo creo que fuéramos hombres y mujeres de fe, mujeres, aleluya, hombres de poder, de gloria, hermano. Hombres que no vamos a estar llorando, ni mujeres sufriendo por el problema, por la ansiedad, por la depresión, por la escasez, aleluya. No fuéramos, hermanos, aleluya, moviéramos la mano y el poder de Dios a través de la oración, porque somos mujeres y hombres de oración, y mientras más oración, más fe tenemos. Hermano, pero a veces no lo hacemos porque la carne es débil. Es tan tremendo que no nos paramos ni tan siquiera a ir al baño por la carne, hermano. La carne te dice, aguántate, sigue durmiendo. Porque el enemigo es malo, el enemigo sabe que si tú te paras puedes orar. Y él prefiere que tú te quedes ahí en esa cama bien arropado. Y con esa gana de orinar tú te aguantas y te vuelves a dormir. Velá y orá, hermano, para que no entres en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, amado hermano, para que usted y yo no caigamos en la tentación, tenemos que estar orando, tenemos que orar, tenemos que orar, tenemos que orar. Si usted está cayendo en el pecado, si yo caigo en el pecado es porque no estoy orando. Dice mi hermana Lupe, si no nos paramos, nos orinamos en la cama. Bueno, hermano, levante la mano aquí. ¿Quién se ha aguantado las ganas de orinar para seguir durmiendo? Usted no se ha aguantado las ganas de orinar para seguir durmiendo porque tiene mucho frío, no quiere. O no tiene mucha gana. Usted dice, no, me puedo aguantar un ratico más. Yo creo que sí me aguanto. Son las 4, sí me aguanto hasta las 6. Cuando me pare, orino ahora. ¿Pero por qué la carne? La carne quiere seguir durmiendo. Entonces, hermano, tenemos que velar y tenemos que orar. Amén. Esto lo comparto mañana, hermano, lo que es velar y orar, porque a veces usted está orando, pero no vela. A veces usted ora mucho, pero no vela. Usted se para a las 3 de la mañana, ora, es una mujer de oración, de fuego, pero en el día no vela. Y cae en la tentación porque no estás velando. Necesitas velar. Ora y vela. Estar despierto. Despierta, amado hermano, cómo el enemigo va a trabajar. Por dónde el enemigo se va a meter. Como tú estás velando, tú dices, no caigo. Porque estoy pendiente. Amén. Así que Dios me le bendiga a todos, mis amados. Padre, gracias, Dios. Señor, gracias por esta palabra, Dios, que he compartido con mis hermanos. Bendito Dios, Señor. Si en esta mañana hay una persona que necesita a Cristo en su vida, yo quiero que usted me lo comente allí. Dígame, hermano Daniel, yo necesito al Señor, quiero reconciliarme con Dios. Quiero aceptar a Cristo como mi Salvador. Quiero volver a los brazos del Padre. No quiero seguir en el pecado. Quiero que Dios restaure mi matrimonio, mi familia, mis hijos. Quiero que Dios haga algo en mi vida. Hoy es tu mañana, hermano. Si Dios te trajo acá es con un propósito. Si Dios te trajo acá, hermano, es porque
Dios tenía esta palabra para ti. Tú que tiraste la toalla, te apartaste, vuelve a los brazos del Señor. Así que comente allí, yo me reconcilio, para que oremos por usted y hagamos la oración de fe. La oración de fe salvará al enfermo, y si hubiese cometido pecado, le serán perdonados. Señor, te doy gracias, Dios. Ahí está mi hermana Yané. Mi hermana Yané se va a reconciliar con Dios en esta mañana. ¿Quién más va a acompañar a esta guerrera? ¿Quién más va a acompañar a esta mujer valiente, mi hermana Yané? Habrá otra persona que necesita a Cristo. Meli, Romina. Amén, aquí están estas 3 mujeres valientes. Nidia, 4 hermanos. Elizabeth, Uriel, 7. Ana. Amén. Van 8 personas. Que Dios bendiga a estas mujeres valientes. Hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Adalin, yo me reconcilio. Amén, 8. Yo también necesito de Cristo. Nati, 9. Gloria a Dios. Dalia, 10. Qué bendición, hermano. Qué bendición, Uriel. Hay fiesta en los cielos, amado. Yo quiero que estas mujeres valientes y hombres valientes, yo quiero que cierren sus ojitos un momento.